Qué amables hermanos, tomen su lugar y vamos a permitir a los niños del culto infantil que salgan para tener su actividad sin correr, en silencio, reverentemente, y que Dios los bendiga a cada uno de estos pequeñitos. Bueno, hermanos, antes que nada, sinceramente y de todo corazón, quiero agradecer las muestras de afecto y de amor de cada uno de ustedes, de toda la iglesia. Me sorprendió, hermanos, el convivio que prácticamente en cuestión de minutos arreglaron. Hermanos, muchas gracias. No era necesario, pero se los agradezco de todo corazón. Y pues gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque sin ustedes de nada serviría un pastor. Que Dios los bendiga, hermanos. Abran la Biblia, hermanos, por favor. Abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos y busquen el capítulo 14. Romanos 14, y voy a dar lectura a los versículos 10 al 13. Romanos 14, 10 al 13. Y voy a hacer esta lectura en voz alta, la cual dice así: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Padre bendito, infinitas gracias te doy por este momento en el cual tu pueblo congregado está delante de tu santísima presencia para adorarte y para recibir la bendición tuya a través de tu palabra. Te ruego que este propósito se cumpla en esta hora y que bendiga, Señor, a tu iglesia mediante este sermón que tú has dado a este hijo tuyo, y permite, Señor, que también este hijo tuyo exprese claramente las ideas que en esta hora deben ser presentadas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a esperar a que... Muy bien. El título de este sermón, hermanos, es Ante la cercanía del juicio divino. Ese es el título del sermón, Ante la cercanía del juicio divino. Antoine de Saint-Exupéry escribió el hermoso cuento El Principito. En él, un tierno personaje habita un asteroide apenas más grande que una casa, en donde una mañana, a la salida del sol, nace una hermosísima rosa de la que el Principito se enamora inmediatamente. Aunque la flor, bella, vanidosa y exigente, no le corresponde. El Principito, a pesar de su buena voluntad y amor, pronto se desalienta y decide abandonar su planeta. Durante su viaje fue visitando otros asteroides y el primero estaba habitado por un rey vestido de púrpura y armiño y sentado en un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso. «Acércate para verte», dijo el rey, quien estaba orgulloso de ser por fin rey de alguien. El Principito se sorprendió de lo minúsculo de su planeta y le preguntó al rey: ¿sobre qué reináis? Sobre todo, respondió el rey.
y con gesto discreto señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. No solamente era un rey o un monarca absoluto, sino un monarca universal. Después de una prolongada y elaborada charla, el principito se aburre de aquella situación y dice al rey: voy a partir. No te vayas, respondió el rey. Te haré ministro. ¿Ministro de qué?, preguntó el principito. De justicia. Pero no hay a quien juzgar, replicó el principito. Nunca se sabe, dijo el rey. Todavía no he visitado mi reino, soy viejo y me fatiga caminar. Pero ya sé, te juzgarás a ti mismo. Eso es mucho más difícil, juzgarse a sí mismo, que juzgar a los demás. Si logras juzgarte correctamente, serás un verdadero sabio. El principito quedó en silencio y dijo lo siguiente: yo puedo juzgarme en cualquier parte. Y el principito siguió su viaje. ¿Estás preparado para tomar la cena del Señor? ¿Has juzgado a otros? ¿Te has juzgado a ti mismo? Juzgarse a sí mismo, no a los demás. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Permítanme. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Veremos tres aspectos dignos de consideración, no solo ante esta mesa del Señor, sino ante la cercanía del juicio divino. Primer aspecto: ante la cercanía del juicio divino hay una seria advertencia. Una seria advertencia. ¿Cuál es esta? Bueno, es una advertencia para quien juzga malvadamente. Versículo 10, primera parte, nos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Qué interesante que la palabra juzgar quiere decir acusar o condenar. Acusar o condenar. Y la pregunta es esa: ¿por qué acusas o condenas a tu hermano? Sería una explicación o una lectura más clara. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Es interesante saber algo, hermanos. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Claro, tenemos la palabra de Dios, un parámetro de justicia divina, pero es más para aplicarlo a mi vida que a la de otros. Y obviamente se aplicará a la de otros cuando se haga necesario, según la situación, pero nunca hacerlo, como acabamos de decir, juzgar malvadamente. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues sí, un juicio que ya de por sí lleva en el trasfondo maldad, que lleva en el trasfondo un dejo de rencor o de desprecio a quien es juzgado.
Hay un pasaje muy claro. Si vamos a Santiago, la carta de Santiago, vamos a encontrar algo que es clarísimo. Allá en el capítulo 4 y en los versículos 11 y 12, que dice así, Santiago 4, 11 y 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Esta sería la pregunta que queda en el aire. ¿Quién eres para que juzgues a otro? Desafortunadamente, tenemos esa mala costumbre. Y no me refiero a esta iglesia únicamente, me refiero al pueblo cristiano en general. Somos muy dados a aplicar la palabra de Dios a manera de juicio con otros. Y desafortunadamente o tristemente, ignoramos que la Biblia dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es Cristo el único juez. Es Cristo el único que tiene derecho de hacer juicio, de juzgar a alguien, porque Dios le ha dado esa autoridad. La verdad es que juzgar a alguien, hermanos, es una manera de acusarnos a nosotros mismos. Porque yo pregunto, ¿quién está libre de pecar? ¿O quién no ha pecado? Por esta razón, hermanos, una advertencia para quien juzga malvadamente, pero también es una advertencia para quien menosprecia a otros indebidamente. Por eso el versículo que estamos leyendo ahí en Romanos 14, el versículo 10 dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué menosprecias? Y yo creo que aquí las cosas ya van tomando forma. El que juzga lo hace porque menosprecia al hermano. ¿Sí? Honestamente. Porque a veces cuando apreciamos a la persona o a quien sea, no nos atrevemos a hacer juicio contra él porque está de por medio el sentimiento, el compromiso de ser un familiar, un amigo, un conocido, un hermano, alguien muy querido o alguien con quien estoy comprometido por alguna razón y me abstengo de juzgar. Y entonces las cosas se van aclarando. Quien juzga a alguien es porque lo menosprecia. Y la palabra menospreciar quiere decir hacer menos de lo que alguien es. Hacer menos de lo que alguien es. O sea, es menospreciarlo, es quitarle con mi juicio las virtudes o las cualidades que tiene para, por mi juicio, ponerlo en una situación inferior, indigna, como si yo fuera digno, como si yo no tuviera quien me acusara. Y lo interesante de todo esto, hermanos, es que la Biblia nos advierte a no hacer juicios, a no menospreciar a nadie, porque, pues tristemente, tendemos a juzgar y lo que es peor, a menospreciar a las personas, y esto a los hermanos en la carne o en la fe, que vendría siendo aún semejante finalmente. Y delante de Dios, si Él no hace acepción de personas, ¿por qué yo sí lo hago? Como dije, si de veras yo fuera parejo con todos, sin importar si es mi papá, mi hermano, mi tío, mi tía, a quien hay que juzgar y fuera implacable, bueno, yo diría, bueno, por lo menos es parejo. Pero cuando se trata de alguien que no me cae bien y que menosprecio, a veces nos ensañamos y a veces, tristemente, hasta usamos de pasajes de la Biblia para respaldar mi juicio. Pero ¿qué tal si esa persona tuviera que ser alguien cercano a mí, de la familia, como un padre, una madre, un hermano, un hijo, una hija, lo que sea? ¿Sería lo mismo?
¿Sería lo mismo? Es la pregunta. Por eso, si vamos a Lucas capítulo 18, vamos a entender esta idea de la que estamos hablando. Lucas capítulo 18, vean lo que dicen los versículos 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban, repito, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué interesante que estamos diciendo que esta advertencia es para quien juzga indebidamente o malvadamente y para quien menosprecia a otros indebidamente. Y yo digo que van de la mano y una es consecuencia de la otra. Quien juzga a alguien, si le rascamos tantito y vemos el motivo, vamos a descubrir que es porque le menosprecia o le desprecia o le odia. Pero qué interesante que el que menosprecia, como acabamos de leer en esa parábola, pues menosprecia delante de los ojos de Dios, y eso es despreciable delante de Dios. Y esta parábola que acabamos de leer de ese publicano y el fariseo nos lo pone muy en claro. No debemos ni juzgar y menos menospreciar a nadie. También es una advertencia para quien no escapará del tribunal de Cristo. Volvamos allí a Romanos 14 para que vean la parte final del versículo 10 que dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos. Pablo lo está diciendo como uno más de los que iba a dar cuenta y ya rindió cuentas. Pero ¿qué cuentas daríamos nosotros si en este momento el Señor nos llamara a su presencia? ¿Qué cuentas daría cada quien? Podríamos dar cuentas claras como el apóstol Pablo, como Esteban, como Bernabé o como tantos otros personajes en las Escrituras. ¿Estaríamos listos para entregar cuentas claras? ¿No tendríamos nada de lo cual el Señor nos reprochara en cuanto a esto de juzgar a los demás? Es interesante que nos encanta juzgar a los demás, pero no que nos juzguen. ¿Y cómo evitamos juzgarnos honestamente? ¿Hacemos juicios de nuestra persona? Pues no, yo estoy bien, no es que yo. Y siempre tenemos una justificación para nuestros errores, pero para los de otro no. Para los de otro no. Por esta razón el apóstol Pedro escribe en su primera carta. Si vamos a la primera carta del apóstol Pedro, allá en el capítulo 4, el versículo 5 dice de esta manera: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos. Está hablando de aquellos pecadores, de los pecadores, de los que no tienen temor de Dios, de los que hacen las cosas sin pensar o no importándoles lo que ellos hacen, y lo peor, tal vez ignorando o evitando pensar que un día también darán cuenta. Pero la verdad es que esta advertencia es para quien no se va a escapar de ese juicio divino, del trono de Cristo. Y yo no sé si ya de veras hemos meditado en esto, hermanos. La muerte de la hermana Mayra, tan repentina, tan inesperada, tan sorprendente, nos dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios.
prepárate. ¿Estamos preparados? Y esto es una pregunta que debe estar allí en la conciencia de cada uno. Vamos a ver el segundo aspecto. Este segundo aspecto que estamos analizando ante la cercanía del juicio divino, y diremos que ante esta cercanía, la del juicio divino, hay una profecía escrita. No solamente hay una advertencia, sino hay una profecía escrita. Volvamos allá a Romanos 14 para ver esta profecía escrita. Y es una profecía escrita que vemos lo que dice el versículo 11, primera parte. Porque escrito está. Hasta allí. Porque escrito está. ¿Dónde está escrito? Pues en la Biblia, en la palabra de Dios, en la profecía divina. Este es el libro de la profecía divina. Aquí está escrito no solo todo lo que aconteció, está escrito lo que está aconteciendo y está escrito lo que acontecerá. Por eso es una profecía y es de Dios, el que nos avisa las cosas que vendrán. Y es interesante que esta profecía, gracias a Dios, quedó escrita. Por eso dice, porque está escrito, porque escrito está. Qué bonito que el Señor Jesús seguido recurría a esto, porque escrito está, porque escrito está. Y el apóstol Pablo lo hace en esta carta de la misma manera. Y esto nos dice que el apóstol Pablo está acudiendo a lo que está escrito por Dios. Es cierto que fue escrito literalmente por hombres, pero ellos solamente fueron escritores, escribas. El pensamiento de lo que escribieron es de Dios. La voluntad que escribieron es la de Dios. Y el mensaje que escribieron es el de Dios para la humanidad. Por eso dice, porque escrito está. Una profecía escrita. Por eso, si vamos a la segunda carta del apóstol Pedro nuevamente, pero ahora es la segunda carta, vamos a ver algo muy importante que nos dice esta carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que está en este libro contiene la profecía divina. Y nunca, ni siquiera una letra, una tilde, un rasgo, un punto, fue escrito por voluntad de quien lo escribió, humanamente hablando, sino por voluntad de Dios. Los hombres que escribieron la Biblia, escribieron lo que Dios inspiró en su corazón. Y esto nos garantiza, hermanos, que lo que estamos diciendo es verdad, es verídico, es cierto. Una profecía escrita, pero también es una profecía del señorío de toda carne, del señorío de toda carne. Nuevamente, Romanos 14, versículo 11, que dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Ahí está el señorío de toda carne, de toda la humanidad, de toda persona. Ante Él, al final de cuentas, quieranlo o no, les guste o no, estén de acuerdo o no, crean en Él o no, toda rodilla se doblará ante el Señor. Para eso es el juicio final universal, para que todos, creyentes y no creyentes, condenados y salvos, aún en los demonios y el mismo Satanás, todos se arrodillen y confiesen a Cristo como el Señor, el que tiene señorío sobre toda la creación. Lo quieranlo o no, así va a suceder. Y ese momento será impresionante, hermanos, porque el señorío de toda carne es una realidad. Dios, el creador de este mundo, dueño de la creación, dueño de la vida de todo ser humano, le está dando a todo ser humano la oportunidad de salvarse. Por eso, si vamos a Isaías 45, vamos a ver esta realidad de la que estamos hablando. Isaías 45, hermanos, y vean lo que dice
el versículo 23. Isaías 45, 23 lo pone de esta manera: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Eso, hermanos, es una profecía que está por cumplirse. Como dijimos, muchas ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y esta se cumplirá. Y créamelo, que el que comenzó a cumplir la profecía y la está cumpliendo, no la dejará sin cumplir, sino lo que la cumplirá a cabalidad. Por eso estamos hablando que es una profecía del señorío de toda carne, pero también es una profecía del señorío de toda alabanza. Versículo 11 de Romanos 14 sigue diciendo: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Sí? Una cosa es que se arrodillen y otra cosa es que lo confiesen y lo alaben. Obviamente la actitud de arrodillarse habla de ese sometimiento que toda la humanidad, de todos los seres vivos y muertos que hayan resucitado, harán como un homenaje y reconocimiento a nuestro Dios, el arrodillarse. Aún el mismo diablo, Satanás, con todas sus legiones de ángeles, lo terminarán haciendo, les guste o no. Y no solamente se arrodillarán reconociendo el señorío de Cristo, sino también reconociendo un señorío de toda alabanza. Por eso le confesarán, dice claramente, y toda lengua confesará a Dios. Lo reconocerán, lo alabarán como el Dios único, verdadero, creador y dueño de la humanidad, salvador de aquellos que aceptamos su invitación a la salvación. Porque para eso Dios envió a Cristo, para salvarnos. Dios no quiere condenar a nadie, pero es cierto que muchos se condenarán a sí mismos por no recibir a Cristo Jesús en su corazón. Filipenses 2. La carta a los Filipenses, allá en el capítulo 2 y en el versículo 23 nos lo pone muy claro, cuando dice, a ver, permítanme, porque me parece que aquí me equivoqué. Filipenses 2, 20... Tengo la impresión que me equivoqué, hermanos, pero espérenme. Y bueno, si tengo una cita mal, disculpen, hermanos, no la vamos a buscar por no perder tiempo. Les debo esta cita. Hablaba seguramente de la alabanza que Dios merece. Pero vamos a seguir adelante. Estamos hablando de una profecía escrita, una profecía del señorío de toda carne, una profecía del señorío de toda alabanza, pero además es una profecía del señorío del inminente juicio final. Volvamos allá a Romanos 14 para que vean lo que dice el versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto, hermanos, nadie lo va a poder evitar. Nadie lo va a poder evitar. Por eso yo preguntaba, ¿qué cuentas entregaría a nuestra hermana Mayra? No lo sé. Ella ya lo hizo. Esto es personal. Preocúpese de las que usted va a dar cuenta. Que no le interese lo que la hermana Mayra ya dio cuenta o lo que va a dar cuenta el que está a su lado izquierdo o a su lado derecho o atrás o adelante de usted. Preocúpese por lo que usted dará cuentas. Porque en un trabajo, por ejemplo, en el trabajo en el que usted está o en el salón de escuela donde usted está, cuando el maestro le pide la tarea, no dice, déjame hablarle a mi compañero para que él responda por mí. Eso es imposible. El maestro le pide a cada quien su tarea y le pide que le ponga nombre y que le ponga los datos necesarios para saber a quién va a calificar, porque cada quien dará cuenta. Así que, hermanos, estemos preparados. Una profecía del señorío del inevitable juicio final. Hechos 4:13. Espero que esta cita no me falle, porque a veces
nos vayan esas cosas. Efesios 4:13, y vamos a ver qué dice. Y fíjese qué interesante lo que dice. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien, ¿qué dice? A quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Todas las cosas, Hebreos 4:13, y dice claramente, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Imagínese, hermano, ¿cómo va a poder usted evitar dar cuentas de todas las cosas que Dios ve? Porque ante los ojos de Dios no hay nada que se esconda. Todo está como desnudo, no hay nada que quede oculto, que usted pueda cubrir, así como cubrimos nuestro cuerpo. Todo delante de Dios está completamente descubierto a su vista. ¿Acaso habrá algo que usted hizo, que Dios vio y que Dios sabe, de lo que usted pueda evitar dar cuenta? Pues no. Por eso es importante que cada que vaya a hacer algo, piense primero si vale la pena hacerlo, porque si lo hace, dará cuenta a Dios. Si aquello es malo y lo hace, dará cuenta a Dios. Lo interesante es que dice la Biblia que aún de lo bueno vamos a dar cuenta. Imagínese cuánto mayor de lo malo. Y yo me pregunto eso nuevamente, ¿estamos preparados para ese juicio? ¿Para el juicio divino? ¿Para el juicio de Dios? ¿El juicio de Cristo, quien sí tiene el derecho de juzgarnos? ¿Estamos preparados? Bueno, por eso acabamos de decir el segundo aspecto que estamos analizando, que es que ante la cercanía del juicio divino hay una profecía escrita. Así como vimos en primer lugar que ante el juicio divino hay una seria advertencia. Y finalmente, en tercer y último lugar, veremos que ante ese cercano juicio divino hay una sabia exhortación. Una sabia exhortación. Y volvamos allá a Romanos 14 para ver cuál es esta exhortación. Esta exhortación es una exhortación a nunca más juzgar a nadie. Versículo 13, primera parte. Romanos 14:13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ese así que es como una manera de resumir las cosas. Para terminar pronto, pues, es como decir, bueno, para acabar pronto. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. A mí lo que me interesa es saber por qué hay interés por juzgar a otros. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál? ¿Qué hay dentro de mí que hace que yo juzgue a otros? ¿Por qué soy bueno para juzgar a otros y no para juzgarme a mí? ¿O por qué no soy bueno para aceptar los juicios que se hacen de mí? Y yo creo que las cosas que pasan en la iglesia pasan con un propósito. Y debe importarnos no hacer juicio de nadie, sino sacar un provecho de las cosas que pasan, aprender algo que me sirva, algo que me ayude a crecer espiritualmente. Por eso estamos diciendo que es una exhortación a nunca más juzgar a nadie. Vamos a ver qué dice el Evangelio según Mateo. Si vamos a Mateo capítulo 7, lo descubriremos. Mateo 7, versículo 1 y 2, que dicen así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Qué le parece? ¿Cuántas veces se ha ensañado contra alguien para, como dice el dicho, hacer leña del árbol caído? ¿Cuántas veces? Pues de la misma manera con la que lo hicimos, el Señor, quien sí tiene derecho a juzgar, lo hará. Y Él sí lo hará con toda la razón y la autoridad y el poder. Y dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una exhortación
a siempre tomar una firme decisión personal. Versículo 13 de Romanos 14 sigue diciendo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y aquí está esa firme decisión personal que siempre debemos tomar. Y dice así, sino más bien decidid no poner tropiezo. Sino más bien decidid no poner tropiezo. Hermanos, realmente cuando juzgamos al hermano y además de que lo juzgamos, lo menospreciamos y además de que lo menospreciamos, daremos cuenta a Dios, pasa algo muy triste. Podemos ser piedra de tropiezo. Podemos ser el estorbo para que aquella persona entregue su vida a Cristo o consagre su vida a Cristo y tal vez hasta los causantes de que se vaya de la iglesia y se vuelva al mundo. Tal vez. ¿Y está preparado para dar cuenta de sangre inocente? De esa sangre que se condenará por culpa suya. Y es que, hermanos, con mucha facilidad emitimos juicios muy duros. Y ya lo dice la Escritura, ¿verdad? El que cree estar firme, mire que no caiga. Porque justamente los que más emiten juicios y menosprecian y condenan son los que se creen estar muy seguros de sí mismos delante de Dios, cuando que son los que están más cerca de caer y ni cuenta se han dado. Por esta razón, hermanos, esta exhortación, como dijimos, es a nunca más juzgar a nadie. Es también a siempre tomar una firme decisión personal, no ser de tropiezo, hermanos. Y finalmente, es una exhortación, como dice la Escritura, a ver por el bien del hermano. Por eso dice el versículo 3 en su final parte, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No hay que dejar caer al hermano, hay que más bien tenderle la mano. Hay que tenderle la mano a los hermanos que estén pasando por alguna situación complicada que los haya llevado inclusive a pecar. No somos quien para juzgar, hermanos. Finalmente de Dios es el juicio. Mateo 18 nos lo pone muy claro. Mateo 18 nos dice en el versículo 6 y 7 lo siguiente. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo permítanme, 18, 6 y 7. Sí, oíd lo que dijo el juez injusto. Pero ¿saben qué? Esta cita tampoco es. Perdónenme, hermanos, he andado, yo creo, muy distraído para equivocarme 2 veces en citas, pero lo importante de estos pasajes, o de este pasaje que estamos analizando, no de la cita que yo pretendía buscar, es entender algo, hermanos. El único que puede hacer juicio es Dios. Y nosotros, cuando juzgamos a alguien, nos estamos atribuyendo, fíjese, una prerrogativa que solamente a Dios le pertenece. Cuando vea al hermano que está haciendo lo malo, mejor acérquese, exhórtele en el amor de Cristo, anímelo, ore por él y ayúdelo en lo que esté a su alcance. A manera de conclusión, escuche lo que voy a decir. En cierta ocasión y lugar se llevó a cabo el siguiente experimento. Un psicólogo e investigador visitó varias empresas de distintos ramos, diciéndoles a cada uno de los empleados que entrevistaba lo siguiente: el jefe quiere hablar con usted. Esas 6 palabras
llenaron de inquietante preocupación a cuantos las oyeron y palidecieron preguntándose: ¿qué habrá pasado? ¿Qué me querrá decir el patrón? ¿Habrá alguna cosa contra mí? ¿Será para despedirme o para correrme? Si el solo aviso de que el juez quería hablar con ellos les angustió, ¿qué será cuando el Señor nos llame a su juicio y nos diga: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo? La pregunta es: ¿está preparado para eso? ¿Está preparado para dar cuentas al Señor? Y si en este lugar y en este momento hay alguien que quiera que Dios perdone sus pecados y le salve su alma, y quiera pedirle a Cristo que entre en su corazón, pero que lo haga de todo corazón, estando consciente de que necesita la salvación de Cristo, yo le voy a pedir que levante su mano ahí donde está. De esta manera yo podré orar por usted y podrá usted comenzar una nueva vida en Cristo. Que Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta decisión por Cristo? Levantando su mano valientemente, sin ningún temor, ni pena, ni duda. Bien, parece que no quiero alargar mucho. Esto no es una cosa forzada, de que tenga que hacerse por fuerza. Si usted quiere de veras recibir a Cristo en su corazón y recibir el perdón de Dios y la bendición de la salvación y la vida eterna, yo le voy a pedir que aquel que levantó su mano tenga la bondad de pasar aquí al frente. Venga por favor aquí al frente para saludarle, para estrechar su mano y para orar por usted. Dios le bendiga. Permanezca aquí, voltea hacia la, pero quédese aquí. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta decisión por Cristo? Pase aquí al frente, que no le dé pena, no tenga temor. Antes de orar, antes de hacer esta oración, es la oportunidad para que usted reciba a Cristo Jesús como su Salvador personal. Bien, pues vamos a hacer esta oración y antes de la oración, una frase dice así: el juicio divino está cada día más cerca, dejemos pues de juzgarnos cada día más. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para hacer esta oración. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre bendito, delante de tu presencia te agradecemos tu palabra que ha sido expresada y te agradecemos, Señor, que ha llegado al corazón de don Norberto. Bendice esta vida, Señor. Si tú hablaste a su corazón y él ha sido sincero, yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo more en su corazón, selle esa vida con su bendita y santa presencia, y de ahora en adelante nuestro hermano Norberto empiece a caminar seguro y fielmente en los caminos tuyos. Bendícelo, Señor, ahora que está tan necesitado y que necesita de un lugar donde alojarse. Te agradezco por el trabajo que ya le has concedido, que mañana empieza a laborar. Ayúdalo, Señor, y hazle en medio de esta vida tan pecaminosa y peligrosa, dar testimonio de su fe en ti. Padre Santo, te doy gracias por la vida de don Norberto y te pido por todos aquellos que necesitando de la salvación, tal vez en este día la han dejado pasar. Ayúdales, Señor, y dales nueva oportunidad de esto.
Padre Celestial, humildemente te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, don Norberto. Que Dios lo bendiga. Pase a su lugar. Y vamos a tomar la cena del Señor.